Pues estamos a justo una semana de que entre en vigor esa nueva remesa de aranceles de la administración estadounidense. Una semana para ese famoso 2 de abril, marcado ya en los calendarios de un buen puñado de países. Vamos a tratar de abordar los efectos de todas esas políticas y a tratar de calibrar cómo hay que actuar en este contexto desde el punto de vista inversor, con especial foco sobre todo en la renta fija. Y para ello está con nosotros Goyo Ollaga, socio director de Welcome AM. Goyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucía. Bueno, pues a día de hoy, lo venimos diciendo, la incertidumbre es máxima. Tan pronto existen expectativas de rebajas de esos aranceles, de que se puedan descafeinar, como lo contrario, que en realidad no sabemos muy bien por dónde va a tirar Donald Trump, con lo cual se complica un poco la escena, ¿no? Sobre todo de cara a hacer previsiones en función de lo que pensábamos en el inicio de esta legislatura, ¿no? Efectivamente, y probablemente a los mercados es una de las peores cosas que le pueda pasar, ¿no? La incertidumbre, que es lo que va a ocurrir, y bueno, pues es lo que está marcando de momento el inicio de presidencia del señor Trump. Uh-huh. Además, ya los datos macroeconómicos nos vienen indicando esto, precisamente. Contaban con una caída del consumidor tan brusca ya en este mes de marzo. Está ese dato de The Conference Board en su nivel más bajo, en más de 4 años incluso. Sí, la verdad es que, hombre, sí que la economía americana ya sí que va a mostrarnos señales de final de ciclo, ¿no? Al final, bueno, pues en cierta manera están viviendo de prestado, ¿no? Es decir, llevamos mucho tiempo pues viviendo del crédito y del déficit público, ¿no? Que al final no podemos olvidar que tienen más de un 6% del déficit público, ¿no? Uh-huh. Desde el principio del regreso de Trump se pensaba en ese potencial impacto, en todo caso, de sus medidas sobre la inflación. Se hablaba ya incluso meses antes y sobre todo un poco pues por esas tensiones con la propia Reserva Federal. Recordamos que ya a finales del pasado año, incluso desde el verano, se venía hablando de aquello, pero ahora se habla también del crecimiento. ¿Se puede evitar una recesión en Estados Unidos pese a los miedos que hay en este sentido? Bueno, es evitable, habrá que ver un poco por dónde van todas las medidas, ¿no? En lo que son las tensiones con la Reserva Federal, nosotros siempre hemos sostenido que pese a lo que descontaban los mercados, la Reserva Federal iba a ser mucho más cautas en sus bajadas de tipos, ¿no? Porque al final toda esta incertidumbre en un entorno en el que la inflación de servicios todavía no está plenamente controlada, pues parece complicado que actúe la Reserva Federal de manera importante. Entonces, lo que sí que creemos es que los siguientes pasos de la Reserva Federal irán más que en cuanto a tipos, irán a la estabilización de su balance, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final esta reducción de balance que está haciendo por dos motivos. En primer lugar, porque el exceso de liquidez en Estados Unidos ya se ha acabado. Uh-huh. Entonces no va a querer que haya tensiones en los mercados monetarios que puedan afectar de nuevo a sus bancos regionales. Y en segundo lugar, porque todo este déficit público que hay que financiar, al final estamos hablando de emisiones de más de 2 trillones de dólares, pues alguien lo tiene que comprar, y por lo menos ya que la Reserva Federal no va a comprar en neto, por lo menos que no aporte más papel al mercado, ¿no? Se viene hablando muchísimo de los aranceles, obviamente, pero también el mercado, los inversores y los expertos han puesto el foco en esa reducción de gastos, de costes que está tratando de hacer el equipo de Elon Musk. Ya el propio Trump dijo, bueno, vamos a ver un periodo de ajuste, o sea, como llamando un poco a la paciencia y a la cautela, y como reconociendo que en un principio puede afectar a la economía. Decía un periodo de ajuste y luego ya vamos a ver los resultados positivos. Esto, si no se hace de forma muy paulatina, vamos a poder ver que es dañino para la economía estadounidense. Sí, habrá que ver en cuanto afecta al final al crecimiento del PIB, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente es dañino en el sentido, por un lado tienes pues toda la gente que se va a quedar en la calle, que evidentemente aportan al PIB por sé lo que son sus salarios, o sea que toda esa gente deja de aportar eso al PIB, más todo el consumo que dejan de tener, uh-huh, más la incertidumbre que se crea. Es decir, evidentemente va a afectar al PIB, al crecimiento del PIB. Habrá que ver si es en 3 décimas, en 4 o en 2, habrá que ver en cuánto. Uh-huh. Trump sigue presionando, también lo comentábamos justo hace unos minutos, a Powell para que baje los tipos. Ya sabíamos que estas tensiones iban a existir entre ambos, porque ya lo vimos en su anterior legislatura. ¿Se dan las circunstancias económicas para un recorte ahora en Estados Unidos? ¿Y qué movimientos esperan de la Fed en este ejercicio? Nosotros, pese a que el mercado está descontando un tipo terminal en Estados Unidos del 3,90, estamos descontando pues un tipo terminal del 3,50 más, uh-huh, o menos. Nosotros estamos descontando un tipo terminal del 3,75. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente la Fed, como
comentaba, pues va a ser cauta. Va a ser cauta, por un lado, la incertidumbre que crea Trump. Por otro lado, todavía no se dan las condiciones en el mercado laboral para tener una necesidad de bajadas excesivas. Al final estás hablando que el desempleo estaba un poco por encima del 4 y que tienen las vacantes sin cubrir, están en 7.700.000, cuando normalmente pueden ser alrededor de 6 millones. Eso te genera, al final, tensiones salariales, ¿no? Entonces, la Reserva Federal, en nuestra opinión, va a esperar tranquilamente a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Se va a producir alguna bajada más, pero no van a ser tantas como está descontando el mercado. Hemos hablado de inflación, hemos hablado del crecimiento y nos queda la tercera variable, que es el empleo. ¿En qué se estarían fijando ustedes, en especial por el lado del empleo en Estados Unidos? Pues en el lado del empleo, como te comentaba, estábamos mirando mucho el tema de las vacantes sin cubrir. O sea, más que la tasa de desempleo, que al final es mucho más retardado, ¿no? Estamos mirando las vacantes sin cubrir. Porque además es muy importante, porque es lo que te va a generar al final tensiones salariales. Al final, los bancos centrales, todo el mundo está muy obsesionado con el tema del 2%, y los bancos centrales no les importa solamente el nivel del 2%, lo que les importa es que la inflación sea homogénea. Es decir, no estamos ahora mismo en un momento en que la inflación de servicios es muy alta y la de bienes muy baja. Entonces, ellos lo que quieren realmente es que la inflación de servicios se vaya reduciendo y se haga más homogéneo. Y para eso hace falta reducir los costes salariales. Entonces, todo eso al final te lo fija las vacantes sin cubrir, y habrá que ver, dentro de todas las nuevas políticas del señor Trump, cuánto es de riguroso en todo lo que dice respecto a la inmigración, ¿no? Porque eso también te va a afectar a todo lo que son los costes salariales. Bueno, lo comentábamos, que desde la administración Trump ya han reconocido que esos aranceles son parte de lo que ellos presentan como una transición, que puede haber un impacto negativo, reconocían, para ellos, pero que luego para la economía va a ser positivo, que junto con otros esfuerzos para desregular la industria, también reducir los impuestos, todo esto, toda esta amalgama de medidas, pues dicen que va a producir más empleo, una inflación más baja, pero todo esto sobre el papel, si de verdad se va a seguir esa ruta y de verdad va a ser efectiva, ¿qué horizonte temporal necesitaría? También para que nos hagamos una idea sobre qué terreno se mueve la economía estadounidense. También es cierto que es muy fácil decir las cosas y luego hay que plasmarlas, ¿no? Hay que llevarlas a la tierra. Entonces tú puedes enfriar la economía y decir, la voy a enfriar hasta aquí, pues es complicado, ¿no? Al final tú tienes ahí, otro día nos comentaba una persona, tienes un balón rodando por la cuesta y dices, lo voy a parar aquí. Bueno, vamos a ver si eres capaz de pararlo, ¿no? Entonces, la verdad es que gran parte de los resultados que van a dar esas medidas habrá que ver si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Entonces hay que ver un poco, hay que estar muy atento y seguir el proceso, porque vuelvo a decir, o sea, para mí el resumen de todo esto es incertidumbre. Claro. También estamos muy pendientes de la situación fiscal, digamos, del déficit de Estados Unidos, como hay que entender esa llamada de atención de Moody's cuando dice que la fortaleza fiscal de Estados Unidos va camino de un continuo declive durante varios años, a medida que esos déficits presupuestarios se amplían y la deuda se vuelve menos asequible. Señala Moody's que la salud fiscal del país se ha deteriorado aún más desde que la propia Moody's reducía ya su perspectiva sobre la calificación AAA de Estados Unidos en noviembre de 2023. Bueno, ¿esto qué situación nos deja? ¿Nos debe preocupar la situación estadounidense? Para nosotros es el gran elefante de la cacharrería. Probablemente es el gran problema oculto, ¿no? Al final, lo que te comentaba, pues estamos hablando de un déficit público superior al 6%, emiten cada año más de 2 trillones de dólares de deuda, y todo esto hay que colocarlo, ¿no? Todo este papel hay que colocarlo. De momento la confianza en Estados Unidos como primera potencia del mundo, pues bueno, pues persiste, pero la verdad es que sí que empieza a haber un sentimiento de cambio en el mercado. Es decir, yo la verdad es que empecé en el año 93 a trabajar en estos mercados y nunca había un debate sobre la sostenibilidad de la deuda americana. Digamos que estamos en los albores de ese debate, pero el debate existe. Entonces no creemos que sea un problema que ya afectará a todos los mercados de manera impactante en los próximos meses, pero a medio plazo, desde luego, para nosotros es el principal problema que existe de cara al futuro. Y aquí en Europa tenemos otro elefante en la habitación, como es el tema del rearme, el tema de la defensa, que tanta polémica está creando, pues también sobre todo por cómo se va a conseguir mantener ese equilibrio entre hacer un mayor gasto y tratar de no reducir las prestaciones sociales, pero esto nos lleva a poner el foco sobre todo en Alemania,
que la vemos muy aletargada recientemente con ese modelo industrial que parece que en cierto modo pues ha fracasado. No sé si este impulso de la defensa puede hacer que Alemania remonte o si su problema es más estructural y vamos a verla más estancada. Para nosotros el problema es estructural, como bien comentabas, ¿no? Al final era un modelo basado en energía muy barata, el gas ruso y exportaciones, ¿no? Entonces hemos visto el gas ruso, no hay nada que comentar después de la guerra de Ucrania, yo creo que todos lo tenemos claro. Las exportaciones con la salida de China de la pandemia, tal como ha sido, a eso le sumas el abandono de Europa del coche del automóvil de combustión para pasar al automóvil eléctrico. En el de combustión tenemos una ventaja tecnológica brutal y en el eléctrico lo tienen los chinos, entonces eso afecta mucho a las exportaciones y el tema al final de, pues que el euro-yen, porque hemos hecho políticas monetarias distintas, pues el yen respecto al euro se ha depreciado en un 30%. Entonces se exportan, nuestro principal competidor exportador, que es Japón, exporta lo mismo, industria de gran valor añadido exporta pues en relativo un 30% más barato, ¿no? Entonces es un tema de modelo. Yo creo que eso sí que se está empezando a cambiar. Tengo la sensación de que, por ejemplo, la Comisión Europea, el tema de la transición al coche eléctrico lo ha alargado en 3 años. Estos paquetes de medidas, pues yo creo que más importante para Alemania, más que el de 800.000 millones dedicados al rearme, son el suyo de política fiscal de 500.000 millones. Porque además lleva mucho tiempo sin hacer política fiscal Alemania y sí que puede hacer política fiscal productiva, es decir, pueden hacer inversión productiva. Por ejemplo, los ferrocarriles en Alemania, pues es cierto que el servicio ha empeorado de manera muy clara, pues ahí, por ejemplo, se puede hacer una inversión productiva, ¿no? En fin, yo creo que sí que va a ser importante y si le sumas el paquete fiscal de Alemania, si Trump logra una tregua a todo lo que es la reconstrucción de Ucrania, que eso al final lo realizarán empresas europeas y australianas, que son las que tienen empresas dedicadas a infraestructuras y demás, pues probablemente sí que pueda suponer un cierto impulso para Europa y para Alemania en concreto. Con este escenario, con este reimpulso de Europa y de Alemania, ¿cómo podemos actuar en renta fija en este contexto? En renta fija la verdad es que nosotros seguimos todavía en duraciones cortas. Es cierto que los tipos en Europa, en Estados Unidos no, los tipos en Europa sí que han subido mucho este año derivado de estos paquetes que hemos comentado, ¿no? El bono alemán a 10 años se ha ido a niveles del 2,80, cerca de su límite importante que es el 3%, pero seguimos en duraciones cortas porque la verdad es que lo que comentábamos con Estados Unidos también se está produciendo en Europa y hay un tema de... La renta fija es como cualquier mercado, es oferta-demanda. Y hay un tema, al final va a haber mucha oferta, ¿no? Porque estamos hablando de financiar todas estas políticas más Estados Unidos, entonces va a haber una pelea entre los distintos estados por la financiación. Entonces estamos en duraciones cortas, en bonos cortos y cogiendo algo de carry, pues en el tipo de deuda que nos gusta a nosotros, que es deuda subordinada de buenas empresas. Entonces resumiría pues un 50% de la cartera, que eso lo tenemos por ejemplo implementado en nuestro fondo, el One Duración 03, un 50% de la cartera en activos conservadores en duraciones cortas, bonos de gobierno, bonos senior, y otro 50% de la cartera en deuda subordinada, que te da mucho más carry a la cartera, pero en duraciones cortas. Pues en medio minutillo que nos queda, Goyo, en bolsa, ¿dónde se fijaría? ¿Algún sector o algún nombre propio? En bolsa la verdad es que nosotros estábamos en Estados Unidos, las valoraciones son muy exigentes y que ha cedido algunos nombres en concreto que bueno que pueden ser comparables, como puede ser Amazon, como puede ser Microsoft. En Europa la verdad es que nosotros estábamos muy positivos en Europa, pero no lo que es a nivel índice. A nivel índice se esperaba una subida de un 7% y llevamos casi el doble, ¿no? Entonces, pero sí en sectores ligados a lo que comentaba antes, a todo lo que es la reconstrucción, infraestructura, cíclicas industriales, todo este tipo de sectores sí que lo pueden hacer bien, el índice estar estable y ellos hacerlo muy bien. Pues con esas ideas y con esos nombres nos quedamos. Goyo Oyaga, socio director de Welcome AM. Gracias como siempre por estar en Mercado Abierto. Muchísimas gracias, Lucía, un placer.